Hola, muy buenos días. En nombre de la ministra Lenia Vázquez Guadarrama, les damos la más cordial bienvenida a nuestro círculo de estudio. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente en este ejercicio que realizamos desde hace algunos meses con el fin de compartir lecturas, pero también conceptos e ideas para construir un enfoque crítico desde el cual argumentar una nueva práctica del derecho. Así pues, les presento a nuestro invitado de este día, el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Nos acompaña también la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien agradecemos su tiempo y que nos brinde este espacio, además de compartir este panel con nosotros. También nos acompaña el maestro Netzaí Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Cárdenas, quien nos hablará acerca de su libro Argumentación Jurídica. Recordamos que el doctor Jaime es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con mención cum laude. Además, maestro en Derecho por la UNAM, también con mención honorífica, y tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es investigador del CONACYT nivel 3 y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de tiempo completo. Además de profesor de posgrado de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de diversas obras sobre teoría del derecho, argumentación jurídica, derecho constitucional y ciencia política. El doctor ha ocupado cargos públicos en el ámbito electoral, judicial y legislativo, además de ser diputado constituyente de la Ciudad de México de 2016 a 2017. Participa en asociaciones latinoamericanas a favor de un constitucionalismo democrático y fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente de Bolivia en el año 2006. Ha sido Visiting Fellow de la Universidad de Yale y Visiting Researcher de la Universidad de Georgetown. En sus últimas publicaciones ha abondado sobre las transformaciones en la cultura jurídica y le agradecemos mucho que se encuentre con nosotros el día de hoy. Para Muchas comenzar, gracias. les compartimos algunas reglas de este espacio. Les recordamos que la exposición inicial tendrá una duración de aproximadamente 30 a 45 minutos y después habrá una ronda de intervenciones de máximo 3 minutos para dar oportunidad a que más compañeros puedan intervenir. Habrá como máximo 10 intervenciones y les recordamos que cualquier falta de respeto dará paso al cierre del micrófono. Les recordamos además que el día límite para registrarse de este círculo será los días miércoles de cada semana a las 12 del día. Solo se dará acceso a las personas que hayan recibido el correo de confirmación. Así pues, damos paso al desarrollo de la sesión. Le cedo la palabra al maestro Netzaí Sandoval, que será el moderador de este círculo. Adelante, maestro, buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Hoy nos honra con su participación el doctor Jaime Cárdenas Gracia, que nos hablará de uno de sus textos más famosos, de uno de sus libros más conocidos, yo creo que no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo. Es un libro de los más citados, eh, por supuesto de su autoría, pero en general es un libro de referencia. Y a mí me da muchísimo gusto porque, por cierto, debo comentar que el doctor Jaime Cárdenas Gracia fue mi maestro, fue mi profesor en el posgrado de Derecho de la UNAM y justamente me impartió la cátedra de argumentación jurídica. Entonces, estoy muy agradecido, muy emocionado de que pueda participar esta semana en el círculo de estudio que organiza la ministra Lenia Batres Guadarrama. La ponencia de la ministra Batres ha intentado desde hace varios meses, prácticamente desde que arrancó su trabajo en el año 2024, establecer una práctica de reflexión, una práctica de autocrítica, de discusión, de análisis de textos jurídicos. Hemos pasado por diferentes libros sobre constitucionalismo popular, sobre estudios críticos del derecho, y creo que este nuevo año que estamos arrancando con nuevas participaciones, con nuevas reflexiones, pues está llevándonos a un nuevo nivel.
ahora no solamente están participando integrantes de la ponencia de la ministra, sino que tenemos invitados de lujo, como es el caso del doctor Jaime Cárdenas. Entonces, le agradecemos muchísimo su participación. Los invitamos a que participen a todas y a todos quienes nos están acompañando en esta mañana. Recuerden que se puede hacer una participación ya sea en el chat por escrito o se puede hacer una participación verbal, pero que tenemos una limitante por el tiempo de 10 participaciones máximas. Entonces, si no alcanzan a participar en el uso de la voz, pues les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat. Eh, Le damos la palabra al doctor Jaime Cárdenas, gracias, y le agradecemos profundamente su compañía esta mañana. Sí. Muchas gracias por esta invitación. Desde luego, muchas gracias a la ministra Lenia Batres. Muchísimas gracias al maestro Nelsaí Sandoval Ballesteros por esta invitación y a María de la Luz Zárate Rayo, que me contactó para estar con ustedes esta mañana. Estoy muy agradecido para comentar, pues no sé cuál de los libros de argumentación, no es que sean muchos, pero sí ha habido, pues como en cualquier investigador y profesor universitario o en cualquier persona, una evolución o un cambio jurídico en mi pensamiento. El primer trabajo que publiqué en materia de argumentación jurídica, pues ya data de hace más de 20 años. Es un libro, un pequeño libro, publicado por la UNAM en el año 2005, que se llama La argumentación como derecho. En ese libro, pues me refería a algunos temas en materia de argumentación, de cómo las teorías jurídicas dominantes influyen en la interpretación, en la argumentación y en la aplicación del derecho. Más tarde tuve oportunidad, y es al libro al que me voy a referir hoy en esta charla, de publicar en el año 2014 un trabajo más amplio que consta de 10 capítulos, que los iré poco a poco comentando en estos minutos que se me han concedido. El libro se llama Manual de Argumentación Jurídica. Es un libro que publicó Porrúa, repito, de 2014. Tiene varias reimpresiones. Desgraciadamente es difícil de conseguir este libro. Porrúa no lo reimprime o no lo edita continuamente, como yo creo pues que debiera hacerse, pero en fin, tengo yo que insistir ahí con Porrúa para que haya más reimpresiones y sobre todo los alumnos de derecho puedan acceder a este trabajo, porque es más completo que el anterior, es mucho más amplio. Y también hay otro trabajo que a veces circula, que por la habilidad de la persona que me apoyó para publicarlo, que es Miguel Carbonell, que se llama Claves, no, Curso Básico de Argumentación Jurídica, que contiene 4 capítulos del manual. Repito, el manual de argumentación es de 10 capítulos y ese curso básico son simplemente 10 capítulos de este manual de argumentación jurídica. Hay también algunos otros trabajos publicados como capítulos de libros publicados por la UNAM. Por ejemplo, hay un estudio sobre los argumentos jurídicos y las falacias que se publicó dentro de una serie de una obra colectiva en homenaje al doctor Jorge Bidker, y ahí yo participé con ese trabajo sobre argumentos jurídicos y falacias, y hay así otras publicaciones que no quiero abundar en ellas más, pero que se trata de reflexiones en torno a la misma cuestión. Desde mi punto de vista, en donde está recogido el pensamiento principal sobre argumentación jurídica, es el libro de Porrúa, el Manual de Argumentación Jurídica, que les digo, bueno, es lo muestro. Esta es la edición, no sé si se ve bien, es la edición tradicional del libro.
Tiene 10 capítulos que iré comentando uno a uno. En el primer capítulo, abordo lo que entraña la interpretación jurídica, su diferencia con la argumentación jurídica y con la aplicación jurídica. Brevemente haré un resumen de este capítulo, diciéndoles que la interpretación, la argumentación y la aplicación son categorías jurídicas distintas, son categorías distintas. Sin embargo, están íntimamente vinculadas, y estas tres categorías pues dependen en gran medida del modelo jurídico o de la cultura jurídica dominante en un país. Cuando en un país, por ejemplo, la cultura jurídica dominante es naturalista, pues la interpretación, la argumentación y la aplicación del derecho están orientadas hacia fundamentalmente la realización de los valores jurídicos, los grandes valores del derecho, como la libertad, la igualdad, la justicia, ¿no? Entonces, el modelo de derecho, el modelo dominante de derecho en una nación, en una sociedad, condiciona la manera en la que hacemos la interpretación, la argumentación o la aplicación. Si el modelo dominante, por ejemplo, es el realismo jurídico, por ejemplo, al estilo norteamericano o al estilo escandinavo, ahí pues serán muy importantes otras variables diferentes a los valores que son fundamentales en el justnaturalismo. Sabemos que en el realismo jurídico es muy importante el papel del caso. El caso, como saben, es el hecho, son los hechos problematizados jurídicamente, que tienen un papel fundamental como motor de la interpretación, de la argumentación y la aplicación. Es decir, el derecho se ve principalmente a partir del caso y no de las normas jurídicas, como es en el positivismo. Y si el modelo jurídico dominante es positivista, como es el caso de nuestro país, claro, hay que decir que existen distintos tipos de positivismo jurídico. Hay un positivismo jurídico tradicional, formalista, que hace descansar la interpretación de las normas, pues en el significado gramatical de las mismas. Hay hoy en día en México, desde hace desde hace alguna década y media o 2 décadas, un modelo que es dominante, que es parte de de las discusiones jurídicas que hoy tenemos, y que en términos generales le podemos llamar el modelo neopositivista, ¿no? Que consiste en ver las normas jurídicas desde una perspectiva muy fuerte en materia de derechos humanos, que le da a los jueces y a los tribunales un gran poder para interpretar, para determinar el alcance, el significado de las normas jurídicas, principalmente de las normas jurídicas constitucionales y convencionales. Pero también hay otro tipo de positivismos que, como explicó o mencionó hace un momento el maestro Netzaí Sandoval, ustedes ya han comentado en reuniones eh, previas a esta. Por ejemplo, las teorías críticas del derecho, que hacen un análisis de las normas desde una perspectiva política, económica o social, para determinar si esas normas están orientadas pues no sé, a favor de determinados grupos sociales o a favor de determinados grupos económicos privilegiados. Es decir, las teorías críticas analizan las normas jurídicas desde una perspectiva jurídica para saber a quién benefician esas normas jurídicas.
Hay otras formas de positivismo jurídico, como el constitucionalismo popular, que, por ejemplo, pues insiste, como ustedes ya lo saben, en temas que hoy son fundamentales en la vida jurídica de nuestro país, ¿no? Insiste el constitucionalismo popular, por ejemplo, en el tema de que la última palabra en la definición del derecho o en la definición de las normas debe corresponder a la sociedad. El constitucionalismo popular indica que los jueces no deben tener el poder que han tenido, por ejemplo, el que tienen en el derecho norteamericano o han tenido tradicionalmente en el derecho norteamericano. Por eso el constitucionalismo popular favorecería pues la elección democrática de jueces, la revocación de mandato de los jueces, etcétera, ¿no? Y figuras que permitan a la sociedad o a grupos sociales mayor intervención en los procesos, en la definición del derecho, etcétera. Entonces, para resumir lo que he dicho, siempre hay que tomar en cuenta el modelo jurídico o los modelos jurídicos que están en lisa en una nación, en una sociedad, porque el modelo jurídico, ya sea dominante o los modelos jurídicos que participan en una cultura jurídica, pues se nos ayudan a entender la forma en la que se realiza la interpretación, la argumentación y la aplicación del derecho. ¿Y qué diferencia o cómo podemos distinguir entre interpretar, argumentar y aplicar el derecho? Bueno, decir que fundamentalmente la interpretación tiene que ver con el significado, lo que significan las normas, lo que significan las pruebas, lo que significan los hechos. Es decir, la interpretación es una actividad vinculada a la determinación de los significados. Y sobre la interpretación hay dos grandes posturas, ¿no? Y otras posturas intermedias. Una postura tradicional del siglo XIX, que se llamó la postura exegética, que decía que el juez, cuando interpreta la norma, desentraña el significado de ella, no incorpora nada, simplemente desentraña el significado de la norma. Y hay otra postura kelseniana del siglo XX y de autores posteriores que dice que la interpretación consiste en la atribución de significado que realiza el juez sobre las normas. Sobre estas dos posturas, la primera de desentrañar el significado o la de atribuir significado, hay muchas posturas intermedias y esto es parte del debate de nuestro tiempo en el mundo jurídico y en nuestro país. Es decir, hasta dónde el juez puede atribuir significado, lo puede hacer libremente sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico, sin tomar en cuenta las circunstancias del caso, de modo, tiempo, lugar, etcétera. ¿Cómo es esa atribución de significado? Desde luego que no es una atribución de significado libre, es una atribución de significado, pues que está limitada por el propio ordenamiento jurídico, por el resto de las normas, que está limitada por las características o condiciones del caso, lo que llamamos circunstancias de modo, tiempo y lugar, y está también circunscrita esa atribución de significado pues al contexto jurídico, al contexto social en donde las normas se van a realizar. Entonces, siempre es importante entender que la atribución de significados no es tan amplia. Y respecto a la otra postura de la escuela del exégesis, que dice que interpretar es desentrañar el significado de una norma, pues ahí parece que el juez no tiene mucho poder o mucha libertad para establecer algún significado, pero bueno, eso como se demostró en el propio siglo XIX y también en nuestro tiempo,
hay a veces casos que aparentemente son fáciles, es decir, que no generan, por ejemplo, un problema de interpretación, pero que terminan generando un problema de interpretación. Un ejemplo que pongo yo siempre en mis clases es de un asunto que en mi época yo llevé como pasante a principios de los años 80 del siglo pasado en Querétaro, que se trataba en aquella época de un divorcio necesario con causales. El tema era, la causal era divorcio. Estaban acreditados los hechos, estaban probados y acreditados. El marido le había sido infiel a la esposa, pero había sido infiel no con una persona de sexo diferente, sino con una persona del mismo sexo. Entonces el problema se planteó en el tribunal. Tengan en cuenta la época, principios de los años 80, tengan en cuenta la ciudad en donde se estaba litigando este asunto, el tiempo histórico, la cultura, en fin, había un criterio en aquellos años en el Tribunal Superior de Justicia señalando que no había adulterio si la infidelidad se realizaba con personas del mismo sexo. No era adulterio. Entonces, para que hubiera adulterio, según el Tribunal Superior de Justicia de ese estado, se requería infidelidad heterosexual. Bueno, hoy nos parece ridículo o podemos reírnos de esos criterios. Bueno, ya sabemos que ni siquiera las causales forman parte hoy de los códigos civiles o familiares de la República. Las causales han sido consideradas inconstitucionales, inconvencionales. Pero bueno, en esa época había causales de divorcio, tenían que acreditarse y en materia de adulterio había dudas si el adulterio implicaba infidelidad heterosexual o podía haber adulterio con infidelidad homosexual. Entonces, imagínense, ese caso era aparentemente un caso fácil, pero se volvió muy difícil porque se discutieron estas cuestiones. Entonces, la interpretación está vinculada, repito, al significado de las normas, pero también a los hechos y a las pruebas. ¿La aplicación en qué consiste? La otra categoría, el otro concepto. Bueno, la aplicación es una consecuencia sucesiva o simultánea de la interpretación. Existe aplicación cuando el operador jurídico produce a consecuencia de un acto interpretativo una nueva norma jurídica. La aplicación tiene que ver con la producción normativa que realiza el operador jurídico. Esa producción normativa es una consecuencia que puede ser, repito, sucesiva o simultánea de la interpretación jurídica. ¿Y a qué se le llama argumentación? Bueno, la argumentación, que hoy en día es una actividad muy importante de los operadores jurídicos, aunque no solo de los operadores jurídicos, es una actividad que tiene que ver con la justificación. Los jueces, las autoridades, los legisladores, las autoridades administrativas, las autoridades de órganos autónomos, las autoridades de los tres niveles de gobierno, no solamente deben desentrañar o atribuir significados a las normas, no solamente deben producir nuevas normas jurídicas, lo que llamamos aplicación, sino deben justificar todos estos procesos. Deben justificar por qué dieron ese significado a la norma y no otro. Deben justificar por qué produjeron una norma jurídica como lo hicieron y no otra norma jurídica para el caso concreto. Entonces, el derecho en general está sujeto no solamente a la determinación de significados o a la generación de nuevas normas jurídicas cuando se realizan actos interpretativos, sino que también es algo muy importante que exige el Estado constitucional
y democrático de derecho es que los operadores jurídicos justifiquen, comprueben por qué la interpretación que realizaron es la óptima o es la plausible en relación con otras interpretaciones probables o posibles y por qué la norma jurídica que produjeron, la sentencia, para el caso concreto, pues es la más adecuada, la más oportuna, la más correcta. Entonces, en síntesis, la interpretación es un concepto que tiene que ver con los significados. La aplicación del derecho es un concepto que tiene que ver con la generación de nuevas normas jurídicas como consecuencia de actos interpretativos y la argumentación consiste en justificar, en demostrar, en comprobar que el acto interpretativo o el acto de aplicativo del derecho es el más plausible, el más oportuno, el más correcto en relación, pues desde luego, con el ordenamiento jurídico, con las fuentes del derecho, con los hechos, con las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, en el primer capítulo del manual se refiere a esos tres conceptos. El segundo capítulo del manual de argumentación jurídica se llama lenguaje, lógica y hermenéutica. Bueno, ahí es un estudio sobre cómo es importante el lenguaje. El lenguaje, ustedes saben que el ser humano es un ser, somos seres racionales, pero somos seres que empleamos el lenguaje para conocer, para explicar, para describir, para justificar, para comunicarnos con otros seres humanos. Si no tuviésemos el lenguaje, seguramente pues no seríamos humanos como lo somos. Entonces el lenguaje es determinante. Y el lenguaje es determinante en estas tres actividades que ya hemos explicado. En la interpretación tiene que ver con el lenguaje, aunque no solo. La argumentación tiene que ver con el lenguaje. Argumentamos a través del lenguaje. Hay un teórico de la argumentación que me imagino muchos de ustedes conocen, que se llama Stephen Toulmin. Toulmin dice que el ser humano tiene dos tipos de lenguaje, un lenguaje instrumental para pedir cosas, para exclamar, para describir, y un lenguaje argumentativo. Es decir, es un lenguaje argumentativo, es aquel en donde exponemos un enunciado y a continuación damos razones y o pruebas de por qué ese enunciado es correcto. Por ejemplo, si yo digo que la mujer es más inteligente que los hombres, las mujeres, pues tengo que dar razones y pruebas de por qué estoy diciendo eso. Cuando realizo ese tipo de actividades lingüísticas, estoy empleando el lenguaje argumentativo. Entonces, en el capítulo 2 hablamos del lenguaje en relación con la interpretación, con la argumentación y con la aplicación del derecho. Y también hablamos en términos generales, y esto es muy importante, de la lógica, es decir, los vínculos entre la lógica y la argumentación. En términos generales, podemos decir que la argumentación acude a la lógica, se auxilia de la lógica, y que hay varios tipos de lógicas en la argumentación. Grosso modo, por supuesto que el tema de la lógica es un tema que nos llevaría a reflexiones pues más amplias, más profundas. Podemos decir que en la argumentación se emplea la lógica formal. La lógica formal es, como ustedes recordarán de sus clases de preparatoria, de bachillerato, es la lógica que tiene que ver con los silogismos. Cuando empleamos silogismos, por ejemplo, con premisas mayores, premisa menor y conclusiones, o también cuando empleamos inferencias deductivas, inductivas, abductivas, estamos empleando la lógica formal. En la argumentación jurídica se dice que la lógica formal es útil en los casos fáciles. Aquí ahora voy a explicar esto de los casos fáciles y difíciles.
¿Qué es un caso fácil? Un caso fácil es en el derecho cuando las premisas de nuestro razonamiento no las ponemos en cuestión, no las ponemos en duda, cuando las premisas las damos por buenas. Por ejemplo, en un homicidio, el Código Penal dice que priva la vida a otra persona se sanciona con determinadas penas privativas de libertad. Bueno, esa es esa es la premisa mayor. Si no cuestionamos la norma que establece el delito de homicidio y las penas para ese delito, y decimos que esa norma es constitucional, es convencional, etcétera, la damos por buena, pues estamos pensando que esa norma jurídica penal es válida. Igual, en ese caso, por ejemplo, decimos que Juan Pérez privó de la vida a Margarito López. Bueno, esa premisa menor también, si está aprobada, no la ponemos en duda. Entonces, cuando tenemos ese tipo de premisas que damos por válidas o por verdaderas, dependiendo el caso, si son normas o son normas o son premisas fácticas, pues solamente realizamos un silogismo, una inferencia deductiva, o puede ser también una inferencia inductiva de lo particular a lo general, y estamos en un caso fácil. Los silogismos, las subsunciones, sirven para los casos fáciles, pero, y eso es lógica formal. Pero hay casos, como sabemos, algunos que son difíciles. ¿Qué es un caso difícil? Un caso difícil es aquel en donde ponemos en duda las premisas. Podemos poner en duda la premisa normativa y decir, por ejemplo, esa norma es inconstitucional o esa norma es inconvencional o esa norma no la podemos aplicar retroactivamente, o esa norma ya fue derogada, o esa norma significa tal o cual cosa. Entonces, cuando ponemos en duda la premisa normativa o cuando ponemos en duda las premisas fácticas, ese hecho no fue así, ese hecho no está probado, la prueba no es la idónea, etcétera. Cuando hacemos ese tipo de ejercicios, quiere decir que nos encontramos ante un caso difícil. Un teórico de la argumentación muy importante que algunos de ustedes o muchos de ustedes han leído, Neil McCormick, habla de cuatro problemas que dan origen a los casos difíciles. Problemas de interpretación, problemas de significado, problemas de relevancia que tienen que ver con la constitucionalidad, la convencionalidad, la derogación, la abrogación, la ultraactividad, etcétera. Problemas de prueba, cuando discutimos si la prueba es idónea, si las pruebas con las que contamos son suficientes para tener acreditados los hechos, con el estándar de prueba, etcétera. Y problemas que McCormick llama de calificación, hechos probados que no sabemos si dan lugar o no a pues o caben dentro de los supuestos normativos. Por ejemplo, el tema del adulterio que les comentaba, si podía un hecho probado, el hecho estaba probado, ese hecho probado, infidelidad con persona del mismo sexo, ¿es adulterio o no? Ese es un típico problema de calificación. Entonces, los casos difíciles generalmente no se resuelven acudiendo a la lógica formal, al silogismo o a las subsunciones. Los casos difíciles se resuelven acudiendo a la lógica que se llama material, a los argumentos jurídicos, al argumento analógico, al argumento a contrario, al argumento por mayoría de razón, al argumento apagógico o de reducción al absurdo, al argumento histórico, al argumento psicológico, al argumento comparado, al argumento sistemático, al argumento pro persona, al argumento
conforme, de interpretación conforme, etcétera. Es decir, la lógica material tiene que ver con todos esos argumentos jurídicos y con las falacias. ¿Qué es una falacia? Un razonamiento que parece correcto, pero no lo es. En fin, entonces allí hay otro tipo de lógica que se llama lógica material, sustancial, también se le denomina retórica, y uno de los tipos de la retórica es la tópica, el uso de los lugares comunes, los axiomas jurídicos, etcétera. Habría también otro tipo de lógica que empleamos en el derecho, que se llama lógica pragmática. Esta lógica es muy importante en los órganos colegiados, principalmente legislativos. Sé que en la ponencia de ustedes y en la corte hay ese debate. Tiene que ver con la deliberación, es decir, cuál es la manera correcta de deliberar, cómo se debe eliminar, por ejemplo, el peso de los prejuicios o las asimetrías entre las partes para que exista una deliberación correcta. Ese tipo de lógica se llama lógica pragmática, lógica deliberativa, que es propia de las asambleas, asambleas populares, asambleas legislativas. Y bueno, se discute también cómo puede intervenir ese tipo de lógica pragmática en la vida de los tribunales. Entonces, en el capítulo segundo, voy a ir ya más rápido, ¿no? Hablamos de esos temas, de los tipos de lógica, del lenguaje, de los casos fáciles, difíciles, de los casos trágicos, que son casos muy difíciles, que dividen a la sociedad. Hablamos también de la hermenéutica. La hermenéutica, como ustedes saben, tiene que ver con el contexto, ¿no? Cuando decimos que todo texto se lee desde un contexto, esa reflexión es hermenéutica. Los seres humanos no podemos leer los textos si no tomamos en cuenta el contexto. Hoy en día, por ejemplo, pues hablamos todos nosotros, coincidimos, yo creo, en esto, en que existe igualdad entre los géneros, hablamos de géneros y no de sexo, en fin, hablamos de muchas cosas y esto lo hablamos desde un contexto, porque el contexto cultural e histórico de nuestro tiempo pues nos permite reconocer la igualdad sustantiva o sustancial entre los géneros, ¿no? En el siglo XIX, pues esto no era reconocido. Entonces, era otro contexto. Para la interpretación, para la argumentación jurídica, para la aplicación, siempre será muy importante el contexto. Ese contexto viene dado por el ordenamiento jurídico, por las fuentes del derecho, pero también por la propia realidad. Después, en los capítulos siguientes del manual, en el capítulo tercero, me refiero a las teorías más importantes de la argumentación de la primera generación, es decir, ahí hablamos de Fibeck, hablamos de Perelman, de Toulmin, a eso se refiere el capítulo tercero. No voy a abundar en ellos. En el capítulo cuarto hablamos de las teorías de la segunda generación. Ahí, por ejemplo, comentamos las aportaciones de Neil McCormick, de Robert Alexi, de Auli Sarnio, de Alexander Pesenik, de Wilfried Baluchou, de Ronald Dworkin, de Manuel Atienza, etcétera, ¿no? Los teóricos de la argumentación de nuestro tiempo. En el capítulo quinto, aquí sí me voy a detener un poquito, hablo de una distinción muy importante para el derecho de nuestro tiempo, la distinción entre reglas y principios. Ustedes saben que esta distinción entre reglas y principios se debe a teóricos del derecho como Ronald Dworkin, como a Joseph Esser, es decir, son teóricos del derecho de finales de los años 60, principios de los años 70 del siglo XX. Ellos hicieron una aportación muy importante
que hoy en día pues produce muchos debates jurídicos. Dijeron que el derecho, que el ordenamiento jurídico no solamente está conformado por reglas en el sentido kelseniano de si es A debe ser B, o reglas, como explicó Hart, primarias y secundarias, donde hay un antecedente, una cópula deber ser y una consecuencia, sino que en los ordenamientos jurídicos hay principios y valores, y estas son normas jurídicas de una gran importancia, porque estas normas jurídicas, llamadas principios y valores, pues están contempladas, reconocidas en las constituciones y los tratados. Estos principios jurídicos no tienen antecedente, no tienen consecuencia jurídica como las reglas, son un deber jurídico, son solamente un deber jurídico. Por ejemplo, cuando nuestra Constitución dice que la educación es laica, gratuita, obligatoria, bueno, ahí se trata de un principio jurídico que no tiene antecedente como una regla del Código Penal o del Código Civil, ni tiene una consecuencia jurídica porque no hay una sanción en la Constitución. Simplemente la Constitución dice se reconoce o la educación es laica, gratuita, pública, obligatoria, etcétera, ¿no? O cuando el artículo 6 dice la Constitución garantiza el derecho a la información o la máxima publicidad, o cuando el artículo 39 dice que la soberanía reside en el pueblo, o el artículo 40 cuando dice que México es una república representativa, democrática, federal, laica. En fin, la Constitución mexicana está, como los tratados también internacionales, que ha ratificado nuestro país, pues están integrados o conformados estos ordenamientos por principios y valores jurídicos. ¿Y qué impacto tiene esto para la interpretación y la argumentación jurídica? Pues un gran impacto. Una regla es más fácil de interpretar y de argumentar porque tiene, para empezar, tres elementos: antecedente, cópula deber ser, consecuencia jurídica. Es decir, la regla, como dice Dworkin, es una norma jurídica cerrada. En cambio, el principio jurídico de la Constitución o de un tratado es una norma jurídica abierta, indeterminada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y es parte del debate de nuestro tiempo sobre aquí en México, ¿no? Pues que cuando hay principios, esos significados y son indeterminados, pues ese significado último le corresponde determinarlo, en el caso de nuestro sistema jurídico, a la Suprema Corte de nuestro país, en el caso del sistema interamericano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué los tribunales hoy en día son tan poderosos? Por esta labor, por la labor de fijar el significado de un principio jurídico que es indeterminado. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega el principio o el derecho de protección de datos personales? ¿Hasta dónde llega el principio de soberanía popular? ¿O hasta dónde llega la cláusula residual en materia federal, reconocida en el artículo 124 de nuestra Constitución? Es decir, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué alcance tienen? Y bueno, esta labor de definir el alcance de los principios no es fácil. Yo les decía que es importante que el intérprete, cuando determine este alcance, pues debe ser muy cuidadoso, debe tomar en cuenta el ordenamiento jurídico, debe tomar en cuenta todas las fuentes del derecho, debe tomar en cuenta las circunstancias del caso, debe observar si ese principio o esa norma constitucional o convencional
no está en colisión con otras normas constitucionales o convencionales. Debe tomar en cuenta también el contexto cultural, histórico, social, económico, político, en donde esa definición o determinación del alcance del principio se va a realizar. Entonces, imaginen ustedes el poder que tienen los tribunales, el poder que tiene la Suprema Corte, cuando además, como bueno, no voy a entrar a ese debate, que lo podemos dar en el momento de las preguntas y respuestas, pues lo realizan jueces hasta el momento, jueces, magistrados, ministros, que no han sido electos por los ciudadanos. Entonces, es un gran poder que puede, por ejemplo, implicar creación del derecho, en donde el juez constitucional puede ir más allá del legislador democrático o de los titulares del poder ejecutivo que han sido electos por la ciudadanía. Entonces, este es un tema crucial, importantísimo. Yo diría, a la luz de lo que les he dicho en estos minutos en los que he estado hablando, que para la interpretación, la argumentación y la aplicación del derecho, así como es importante determinar si el caso es fácil, si es difícil, si es trágico, también es muy importante este debate en torno a los principios jurídicos y los valores jurídicos y el alcance que tienen, ¿no? A eso me refiero en el capítulo 5 del libro. En el capítulo 6 comento pues el método de interpretación de principios y de argumentación de principios más importante de nuestro tiempo, que desde luego lo cuestiono, ¿no? Que es el llamado método de proporcionalidad o principio de proporcionalidad o de ponderación. Ahí describo en qué consiste este método, describo, por ejemplo, la crítica de Habermas al método de proporcionalidad, en fin, de otros autores también de nuestro entorno, como García Amado, que hacen crítica al método de proporcionalidad porque fortalece posturas discrecionales en los jueces constitucionales, eso dice García Amado. En fin, me refiero a ese método de proporcionalidad que es ahora ampliamente usado por la Suprema Corte, por los tribunales superiores de nuestro país. Luego, posteriormente, en el capítulo séptimo, me refiero al ordenamiento jurídico, a los cuatro problemas del ordenamiento jurídico, los problemas de unidad y de pertenencia al ordenamiento jurídico, o sea, todos los problemas de vigencia, de validez, de constitucionalidad, de convencionalidad. Me refiero a los problemas de coherencia, es decir, a las antinomias jurídicas y las colisiones jurídicas. Me refiero también al problema de plenitud jurídica, las lagunas de reglas, lagunas de principios. Por ejemplo, en las lagunas de principios, estudio los principios explícitos, implícitos y extrasistémicos. Después me refiero a los conflictos entre ordenamientos jurídicos, que, bueno, son, por ejemplo, estudiados por el derecho internacional privado. Es un capítulo que a mí me gusta mucho, ese tema del ordenamiento jurídico y de los problemas del ordenamiento jurídico. En el capítulo octavo, ya voy terminando, ahí hablo de los argumentos jurídicos, las principales clasificaciones de los argumentos jurídicos. Ya mencioné cuáles, ¿no? Los más importantes, el argumento analógico, a contrario, por mayoría de razón, apagógico, comparado, sistemático, histórico, gramatical, etcétera, teleológico, funcionalista. En el capítulo 9 hago también un repaso por la teoría de las falacias,
argumentos que parecen correctos pero no lo son, falacias que son realizadas con dolo, con mala intención, eh, eh, y las falacias que son cometidas por descuido, por negligencia o por errores en la construcción de argumentos. Explico que las falacias dolosas se conocen como sofismas y las falacias que no son dolosas, pues son simplemente falacias que pueden ser lógico-deductivas o lógico-inductivas, que hay falacias materiales, pragmáticas, dependiendo del tipo de lógica y de argumentos que estemos realizando. Y finalmente, el capítulo 10 es un capítulo que tiene que ver con el razonamiento probatorio. Ahí pues explico que hay toda una teoría que se está desarrollando, tanto bueno, en muchos países del mundo, incluyendo a México, en el derecho italiano, en el derecho alemán, en el derecho español, sobre el razonamiento probatorio, eh, el papel, por ejemplo, de la escuela de Girona sobre el razonamiento probatorio, el tema de la prueba jurídica, las características de la prueba jurídica, la actividad de los jueces respecto a la prueba, discuto si hay un derecho fundamental a la prueba, las concepciones sobre la valoración de la prueba, la persuasiva, la racionalista, el estándar de prueba, que es un tema muy importante en materia eh, probatoria, las distintas tipologías de la prueba, por ejemplo, pruebas directas, pruebas deductivas, indirectas, pruebas en cascada y pues la argumentación, algunas ideas de la argumentación sobre la prueba de los hechos. Entonces, en esto consiste este manual de 10 capítulos que espero que Porrúa lo y reimprima, lo publique más y ojalá que tenga tiempo yo también de revisarlo, de perfeccionarlo a partir de comentarios de mis alumnos, de críticas, de mis lectores. Entonces, bueno, pues nuevamente agradezco esta oportunidad. Creo que me pasé un poquito del tiempo para comentar este trabajo, ideas muy generales sobre la argumentación, la interpretación y la aplicación del derecho. Y estoy a sus órdenes para conocer sus puntos de vista sobre lo que he comentado. Muchas gracias nuevamente a la ponencia de la ministra Lenia Batres, en especial a ella, al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y a María de la Luz Zárate. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jaime Cárdenas con esta increíble presentación. Es muy eh, interesante escucharle siempre. eh, También desafiante, es muy importante poder compartir estas reflexiones con todas y con todos. Yo quería simplemente comentar que tenemos actualmente conectadas 85 personas que están pues interesadas de participar. Vamos a dar la palabra en el orden en que fueron solicitando las intervenciones y les recuerdo que los que no puedan hacer uso de la voz van a poder escribir en el chat y trataríamos de ir allí dialogando. Eh, Le daríamos primero una intervención a Ángel Jonathan García para que pueda hacer una pregunta o un comentario. Adelante, Ángel es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Batres. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Saludo y agradezco la oportunidad de poder intervenir a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama, al maestro Netzaí Sandoval. También me gustaría agradecer la participación, los conceptos que nos ha hecho ver el doctor Cárdenas. De todos estas reflexiones, todos estos conceptos que nos
que nos comparte el doctor Cárdenas en su obra literaria, me quedo con cuatro cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que interpretar debe ser entendido como justificar la aplicación del derecho. Y creo que ahí tenemos el punto toral en donde hemos estado como ponencia insistiendo ante la Corte, porque el primer punto, creo, sería que el doctor define que una argumentación se da a través del lenguaje. Y lo primero que encontramos es que el lenguaje que utilizan eh, los abogados, que utilizamos los abogados, no es un lenguaje ciudadano, no es un lenguaje amable, no es un lenguaje que cualquier persona pueda entender. Y creo que desde ahí tenemos un problema de comunicación hacia para con las personas a quienes debemos justicia, los justiciables, es el concepto que se ocupa aquí en la Corte. Entonces, desde ahí tenemos ya un punto que tenemos que analizar. Después, ¿qué pasa cuando la interpretación que hace los jueces, magistrados, los ministros, se lleva a cabo a través de figuras que no existen en el sistema jurídico nacional? Me voy a dos puntos específicos. La reviviscencia de las normas, que básicamente es, vamos a revivir normas que el legislador ya determinó que fueron derogadas, que ya no existen en el mundo jurídico, y el ministro, el operador jurídico, las devuelve a la vida. Es decir, parten de la supremacía judicial como modelo de Estado. Más grave aún, cuando una norma no ha sido impugnada, pero por determinación del juzgador, las invalidan por extensión, es decir, no importa que las hayas impugnado, ¿no? Se invalidan también porque a su sola consideración también deben de llevar la misma suerte que una norma que analizó. Eh, Otro punto creo que es toral en esta exposición es cuando nos hablan de utilizar una justificación que es ajena a nuestro sistema jurídico. Hablo y me refiero expresamente a el test de proporcionalidad. Es una, le llaman metodología, que es ajena a nuestro sistema jurídico. Es una metodología que no está prevista, todo nuestro andamiaje normativo no está hecho para eso, y más grave aún me parece que se utilice no como un medio de argumentación, sino de justificación de una decisión preconcebida. Y finalmente, creo yo, nos habla el doctor Cárdenas de sofismas como falacias dolosas. Y creo yo que el principal sofisma que se tiene eh, dentro de la propia Corte es que los juzgadores son personas completamente ecuánimes, ajenas a toda concepción preconcebida, ajenas a cualquier cuestión, con una ecuanimidad que es a prueba de balas. Creo yo que no es así, que todos somos personas, que todos tenemos nuestro pasado, tenemos nuestra vida y hasta nuestras ideas jurídicas, y eso preconcibe las decisiones que se toman. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ángel. Vamos a dar la palabra a la licenciada Luciana Montaño, que es secretaria auxiliar en la ponencia de la ministra Lenia Batres. Adelante, Luciana. Buenos días a todas y todos. Voy a mover porque creo que no me veo. Ahí es la pantalla. No. Listo, ahí se... Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, la lectura del libro ha sido muy útil para su servidora. Considero, y atendiendo también a las experiencias que nosotros podamos dar en este tipo de conversaciones, considero que la argumentación debe entender ampliamente a una sociedad democrática. Esta nueva momentos, esta sociedad que estamos viviendo, que está
despertando, que está en esta transformación, ¿no? Esta sociedad también exige y nos exige un otro tipo de argumentación. Anteriormente, bueno, ha habido una costumbre, vamos a ponerlo así, o una situación, una retórica por parte de los juzgadores, atendiendo también a ciertas situaciones muy simples. Bueno, no digo que ciertas situaciones simples porque siempre o han atendido a una situación eh, atendiendo a, perdón, a criterios de jurisprudencia que han estado retomando en otras situaciones. Lo que la sociedad debe de cambiar, y esa sociedad, como hablaba hace un ratito, es democrática, que tiene que ampliarse esta significado. Eh, Usted habla sobre los principios como forma también de tomar esta argumentación. Habla sobre el neoconstitucionalismo. La interpretación de si la Constitución y los tratados es tan importante que se sitúa en un mismo núcleo mismo de teoría jurídica y constitucional. A consecuencia de lo anterior, los jueces constitucionales han adquirido un papel inusitado para que algunos desplaza al legislador democrático. En este sentido, los juzgadores asumen y atendiendo a también estos nuevos criterios de derechos humanos. Perdón, es que me pongo un poquito nerviosa, que debo estar acostumbrada, pero me da un poquito de nervios. A esos principios constitucionales de control de convencionalidad y constitucionalidad, en los cuales los jueces del país, en los cuales a raíz de la reforma del 10 de junio de 2011, prevé la obligación para todas las autoridades de realizar una interpretación conforme a la Constitución y pro homine. En ese sentido, creo que la sociedad ha venido, o se reclama desde este punto la interpretación o un ejercicio de los jueces que debe de ser mayor en una amplitud. Yo vengo de la Comisión de Derechos Humanos y desde esa situación, desde ese perfil, desde esa trinchera, vamos a ponerlo así, los criterios que se deben de se están utilizando deben de atender más a las personas y también a las partes sociales. Hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No solamente hablamos también de personas, sino también de una sociedad o de grupos sociales que en algunos casos no son tratados o son de diferente manera conceptuados. Esto todavía muy difícil, un poquito se están, ¿cómo diré? Tocando o se están tratando la forma en cual se van a atender esos derechos humanos de estas sociedades, bueno, perdón, de estos grupos sociales, en los cuales también se deben y debemos, o creo que sería una misión, también empezar a tratar a cómo empezar a impartir justicia a este tipo de núcleos, poniéndolo así. También hablamos de un derecho del agua, hablamos de un derecho de derechos sociales que que se van a ir atendiendo desde esta ponencia que hablamos de de derecho administrativo, de cuestiones administrativas, pues que también atienden a esas necesidades de esos grupos sociales que la forma de atender o resolver, pues deberá de tratarse un sentido más amplio. Me voy a la lectura de nueva cuenta. Los conceptos que nos ha venido atiende al libro, creo que van marcando diferentes etapas en los diferentes momentos del mundo jurídico en los cuales ha ido transformando. Usted nos comentaba hace un ratito sobre un caso en específico y cómo la sociedad cambió y cómo determinó cómo ahora ya no vemos bajo esa perspectiva, ya vemos bajo otra perspectiva, tanto cambió en la parte legislativa como en la parte jurídica, la forma de tratamiento de esos casos en específico.
En cuanto ya aterrizándolo, leyéndome otra vez de nuevo cuenta porque me fue un poquito, ya en cuanto a la parte de argumentación por parte de los juzgadores, y atendiendo a estos perfiles y estos principios de derechos humanos, cómo cambian y dan una evolución, nos dieron otra visión. El papel que debemos asumir entonces nosotros ya como en este papel que nos toca hacer, debe de ser atendiendo a estas todas interpretaciones, atendiendo a estas todas interpretaciones que creo que han venido a evolucionar este criterio democrático, esta sociedad democrática. Tenemos un importante papel para abundar en esta materia de los derechos humanos y de también a esa sociedad crítica de la cual en la interpretación de de materia de derechos fundamentales y de los principios de interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad. Creo que el principio de progresividad nos está atendiendo muchísimo para ir progresando en los derechos y ir sobre todo ya abundando o dando mayores interpretación, nos ayuda muchísimo para atender a esta forma de resolver. Perdón, si a lo mejor es que traía muchas ideas y desde la perspectiva que ahorita acabo de iniciar, entonces creo que las voy a ir colocando, pero pues bueno, sí leí su libro y está muy interesante. Muchas gracias a la licenciada Luciana Montaño. Vamos a dar el uso de la voz al licenciado Julio César Soto. Julio César es parte de la ponencia de la ministra Lenia Batres. Adelante, Julio. Hola, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad a la ministra Lenia, al maestro Natzaí y obviamente al doctor. Muy buena exposición. Bueno, yo me fui más en las funciones, de verdad, creo que no se tocó mucho este tema, pero a mí me interesó mucho desde que estaba leyendo la lectura, porque creo que citó en algún momento el doctor, el, el autor, Ademus, en donde dice sobre, lo voy a leer, dice que el derecho tiene que ver con la calidad de los procedimientos discursivos y con la justificación y las pretensiones. Y según Habemus, dice que para los actos que hablan que buscan una aceptación entre las partes debe de reunirse 4 pretensiones, que es la de validez. Y dice que en el primer punto habla de la pretensión de intangibilidad, que nos dice que entre un hablante y un oyente se debe entender al momento de explicar lo que están hablando. Y la segunda es la pretensión de verdad, que dice que el oyente siempre puede compartir con lo que está expresando con el otro, que es el oyente. Y dice que no se deben de ser como citas engañosas, que siempre debe ser un hecho verdad. Y la tercera, que es la pretensión de veracidad, dice que el oyente debe de confiar en el hablante y para que sea una transmisión de forma adecuada. Bueno, y por último dice sobre la pretensión de correlación. Esa habla básicamente sobre las normas lingüísticas, leyes, como decía en un principio el doctor, que pues, la sociedad ha ido cambiando y las leyes se han ido pues, modificando, todo ese tema. Y me voy a poner un ejemplo de lo que hablaba ayer la ministra Lenia, en donde citó que si los ministros se redujeran el sueldo de 106,000 pesos, pues se estaría ahorrando 9 millones de pesos al año, ¿no? Como dice también la Constitución, su artículo 127, fracción segunda, que nadie puede ganar más que el presidente. Bueno, eso sería toda mi participación y nuevamente agradezco la oportunidad. Muchas gracias a Julio César por su intervención. Le daríamos la voz a Víctor Manuel Fernández. Adelante, Víctor. Hola, buenos días.
primero agradecer a la ministra Lenia Batres por este ejercicio, al maestro Netzaí y al doctor Cárdenas por su exposición. Bueno, yo me basaré primero en los ámbitos de donde se utiliza la argumentación que vienen plasmados en el libro y que el doctor también mencionó en su presentación, que son la argumentación en el ámbito legislativo, en el ámbito administrativo, dogmático, abogadil y bueno, menciona ahí entre otros ámbitos. En todos estos espacios se justifican normas, hechos y pruebas de diferente manera. En una argumentación jurídica que tiene como el fin la creación de normas, que es la legislativa, también se tiene que poner en práctica la técnica de argumentación, aunque bien es cierto que en una técnica legislativa se utiliza de diferente forma como se utiliza en los tribunales. Igualmente en el libro menciona que no se le ha prestado la misma argumentación, la misma importancia a la argumentación legislativa, toda vez que no se realiza en una sede judicial, no obstante a que ésta se va construyendo bajo argumentos de servidores públicos en el momento de hacer la argumentación para la creación de las leyes. Otro tema que menciona el libro por el cual se suele despreciar a la argumentación legislativa es porque generalmente no viene de juristas profesionales. Sin embargo, pues esto no debería ocurrir, pues las leyes nacen de necesidades sociales que pueden ser argumentadas igualmente por cualquier ciudadano que esté haciendo una representación en un congreso legislativo. También menciona que otro es porque se desarrollan instancias conformadas por más personas, como puede ser, por ejemplo, en las cámaras legislativas, en una Cámara de Diputados tenemos 500 personas por donde es que se realizan estos debates argumentativos y no como podría ser en algún pleno de algún tribunal que son con un número de personas reducidas o, por ejemplo, con algún juez de distrito que esté realizando algún tema de argumentación, pues esta se hace de manera unipersonal. También menciona que como los métodos argumentativos son distintos, ya que la argumentación es esencialmente deliberativa, que es también lo que nos comentaba el ponente, por lo que pone énfasis en la importancia y en el intercambio de opiniones como proceso fundamental en la toma de decisiones políticas. Igual menciona la racionalidad del legislador, que es que en la argumentación legislativa debe existir racionalidad como razonabilidad. Esto pues es a conseguir que se vinculen las leyes con fines sociales, económicos o políticos y mencionó los 5 niveles de racionalidad que son los que se deben contener, que es la lingüística, jurídico-formal, pragmática, teológica y la ética. Y pues bueno, en conclusión, y lo que me quedo yo de esta parte de que decidí hacer mi argumento del libro, es que no se debe no se debe de dejar con menos importancia la argumentación que se debe tener para hacer un análisis, para llegar a un análisis legislativo, aunque si bien es cierto los tribunales son quienes harán el argumento para tomar esta última decisión, si es que alguna autoridad legislativa ha llevado más allá sus funciones o va más allá de sus funciones legislativas, tienen que venir con una buena argumentación desde el origen para que puedan ser leyes congruentes y en favor de toda la sociedad y los ciudadanos. Sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Damos la palabra, por favor, a Andrea Herrera, que también es operativa de la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Malú. Hola, buenos días. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de este espacio de hablar de un tema tan importante como lo es la argumentación jurídica y agradezco al doctor por su exposición. Bueno, como sabemos, pues la argumentación es algo que está presente en nuestra vida cotidiana cuando hablamos alguna conversación y es más notoria cuando estamos inmersos en un debate, ¿no? Donde el fin básicamente de la argumentación pues es influir en el receptor con un buen argumento y pruebas. El libro menciona que una argumentación efectiva puede influir en cómo se interpretan las leyes y en la toma de decisiones, que el padre de la argumentación pues es Aristóteles y desde entonces la lógica y la retórica han sido las vías del razonamiento humano.
Nos habla también de las primeras teorías contemporáneas de la argumentación jurídica y del rechazo a la lógica formal, en donde se comienza a ver al derecho ya como un instrumento argumentativo y no solo como una norma jurídica. Todo lo anterior es sumamente importante, sin embargo, a mí me surgieron algunos cuestionamientos, por ejemplo, en el apartado de la argumentación legislativa, donde textualmente se menciona que en los congresos, aunque no se piense así y lo entrecomillo, también argumentan, pero lo hacen de diferente manera que los tribunales. Lo anterior, pues sí me resulta un poco complejo y quiero preguntar al doctor si ese señalamiento de, aunque no se piense así, tiene alguna base estadística o doctrinal, ¿no? También menciona que la argumentación legislativa no proviene de juristas profesionales como son los jueces y que por eso se suele depreciar. Lo anterior se refuerza en el libro, argumentando que los jueces están regidos por un código deontológico y que deben motivar sus decisiones. Con base en lo anterior, quisiera preguntar al doctor, ¿qué opina sobre la ideología que se ha planteado en la ponencia y que ha sido reforzada con las lecturas que hemos tenido a lo largo de estos círculos de lectura, donde se consolida la idea de que la interpretación y la argumentación de la norma pues no es un monopolio de los jueces? Lo pregunto porque en la lectura se hace un señalamiento respecto a la argumentación legislativa al decir que es libre y multidisciplinaria, donde intervienen decenas de personas y se acude a estudios sociológicos, económicos y estadísticos, lo cual a mi parecer pues es indispensable en la atención a la complejidad de la composición social y de su evolución. Más que un defecto en la argumentación legislativa, yo lo veo como una ventaja respecto a la argumentación judicial que es unipersonal de los juzgadores. También pienso que la argumentación legislativa es fundamental para visualizar que las decisiones que se toman en los congresos, pues al final es la voluntad del pueblo, que eligió a sus representantes, donde se reflejan sus necesidades, y que las argumentaciones vertidas justo en los debates parlamentarios, pues gozan de legitimación, aunque se señale que no son de un expertise como los juzgadores. Y bueno, finalmente, pues aunado a lo anterior, las argumentaciones que se llevan en un debate parlamentario pues siempre aterrizan en un marco normativo y lineamientos internos de estos órganos legislativos. Es decir, tienen las características que permiten que las argumentaciones gocen de esa legitimidad necesaria para considerarse totalmente válidas como las argumentaciones en el tema judicial. Y bueno, eso es toda mi participación. Agradezco las respuestas del doctor. Muchísimas gracias. Doctor, no sé si quiera participar en este momento o al final de la presentación. Tiene su micrófono en silencio. María de la Luz, yo creo que voy a aprovechar este momento porque hay pues muchas inquietudes y si no, al final me va a costar más trabajo dar una respuesta a ellas. Creo que son 5 personas las que han participado, entonces voy a ir una por una, tratar de ser concreto en lo que comentaron, opinaron, cuestionaron, criticaron. Primero está la intervención de Ángel Jonathan García. Creo que es muy importante lo que dice, por ejemplo, en torno al lenguaje. Yo coincido con él. El lenguaje de los tribunales debiera ser un lenguaje más simple, más coloquial. Las propias sentencias de los tribunales debieran ser sentencias cortas, accesibles para que cualquier o casi cualquier persona pueda entender lo que dice una resolución de un tribunal. Después me comenta Ángel acerca de la práctica de la Suprema Corte de traer a colación doctrinas jurídicas o prácticas jurídicas que él considera, Ángel, pues no adecuadas. Por ejemplo, la doctrina de revivir normas jurídicas o la doctrina que en donde la Corte se arroga
el derecho de invalidar normas, aunque estas normas no hayan sido impugnadas. Sí, yo ahí coincido en parte con lo que dice Ángel. Es muy importante revisar, es una discusión que no hemos hecho en México, los poderes interpretativos, argumentativos de los jueces, sobre todo de los jueces supremos, ¿no? ¿Hasta dónde llega o debe llegar ese poder? Se pueden crear doctrinas jurisprudenciales eh, alejadas del ordenamiento jurídico, opuestas al ordenamiento jurídico. ¿Cuándo puede un tribunal, una Corte Suprema, establecer una doctrina jurídica nueva que no tenga correspondencia con el derecho creado por el legislador? Entonces, ahí hay un debate pendiente. Creo que sí, en eso coincido con él, que nuestra Suprema Corte y otros tribunales han abusado de sus poderes interpretativos. En cuanto a lo que dijo sobre la proporcionalidad, yo considero que tiene razón. Debe haber en las leyes, en el ordenamiento jurídico, pues un apartado en donde se reconozcan cuáles deben ser los métodos interpretativos, argumentativos que reconocen nuestro sistema jurídico. En cuanto al test de proporcionalidad, como lo dije de pasada cuando expuse, pues es un test que ha sido ampliamente criticado, no solamente aquí en México, en el mundo entero. Habermas, por ejemplo, dice que es un método que le resta impacto, fuerza a los derechos fundamentales, es decir, que deslava los derechos fundamentales. Porque, bueno, al utilizar el método de proporcionalidad, uno de los derechos o de los principios termina prevaleciendo, aunque sea para el caso particular, sobre otro derecho o principio. Y, por ejemplo, García Amado pone en cuestión la dosis, que es a lo que se refiere Ángel, de discrecionalidad judicial cuando se emplea este método. Es un método que encubre la discrecionalidad del juez. Hoy en día estoy, en estos meses, una de las tesis en las que estoy participando de doctorado como asesor, el alumno lo que está demostrando en su trabajo de investigación es cómo los tribunales, la Corte mexicana, utiliza de una manera un poco desordenada el método de proporcionalidad. Es decir, no hay una pauta común y a veces los tribunales usan el test de proporcionalidad como lo entienden. Ni siquiera ahí hay cierta uniformidad o homogeneidad en el uso de este test. Eh, y finalmente Ángel Jonathan García, me preguntó sobre el tema de la ideología. Desde luego, la ideología está presente en el derecho. El derecho es un producto ideológico y su creación es ideológica, su interpretación, argumentación y aplicación también es ideológica. Luciana Montero, o Montaño, perdón, me habla del poder de los jueces, estas teorías de la argumentación o la teoría de los derechos humanos ha ampliado los poderes interpretativos de los jueces. Hoy en día existe una discusión que yo creo que es válida, en donde muchos de nosotros, por ejemplo, la ministra Lenia y otros juristas de nuestro país, pues se preguntan hasta dónde, o nos preguntamos hasta dónde deben llegar estos poderes interpretativos. Yo lo decía al principio de mi exposición, estos poderes interpretativos
no pueden ir más allá del ordenamiento jurídico. Estos poderes interpretativos están vinculados al legislador democrático. Estos poderes interpretativos están vinculados, desde luego, a los fines del derecho, y estos poderes interpretativos están vinculados también al contexto social, político, económico de nuestra nación. Yo creo que sí, hay que seguir debatiendo más en torno a los poderes interpretativos de los jueces constitucionales y cómo teorías como las de la argumentación o las teorías en materia de derechos humanos han ampliado estos poderes interpretativos, confiriéndoles a los jueces constitucionales facultades o competencias que no necesariamente están previstas en el ordenamiento jurídico. En el caso de las reflexiones de Julio César Soto, estas tienen que ver, él me preguntó sobre las pretensiones de validez. Ahí en mis trabajos ahí hacemos referencia desde luego a Habermas, a Robert Alexy, que son sobre todo Habermas, es el autor de estas cuatro pretensiones de validez. Esto Habermas lo dice Julio César en torno a las condiciones que debe estar presentes en cualquier proceso argumentativo público. Es decir, para realizar una argumentación de entrada, una condición es que tanto el orador como que el oyente puede ser también orador, desde luego, pues deben utilizar un lenguaje en el que puedan entenderse, un lenguaje inteligible para ambos. Debe existir una pretensión de verdad. El que participa en un proceso argumentativo no debe ir a argumentar pensando que va o utilizando hechos, afirmaciones o enunciados que sean falsos. Él debe considerar que esos enunciados que emplea son verdaderos, también veraces, ¿no? Con un ánimo, no puede haber un ánimo de engañar, de manipular a la otra parte en el proceso argumentativo, y también lo que se llama emplear expresiones o códigos comunicativos que sean compartidos por los hablantes. Es decir, si tú, por ejemplo, Julio César, te refieres a cosas, a cuestiones de lenguaje, y estás comunicándote y argumentando con una persona 40 o 50 años más vieja que tú, seguramente ahí podrá haber problemas de comunicación, problemas de argumentación, porque emplearán códigos de comunicación distintos, porque el lenguaje está situado histórica, culturalmente, ideológicamente. Entonces, muy interesante tu reflexión, Julio César Soto. Después, Víctor Manuel Fernández hizo una reflexión muy interesante sobre la argumentación legislativa y sus diferencias con la argumentación judicial. Sí hay coincidencias y diferencias. En la argumentación legislativa, por ejemplo, hay una etapa prelegislativa en donde es muy importante no solamente la argumentación sobre las normas, sino las argumentaciones económicas o políticas que dan lugar a las normas. Hay una etapa de la argumentación legislativa muy semejante a la argumentación judicial, cuando en las cámaras o en las comisiones se dictamina, y cuando hay dictámenes, por ejemplo, de una comisión o del pleno, ahí hay mucha proximidad con la argumentación judicial, y en la argumentación legislativa hay una tercera etapa que se conoce como poslegislativa, en donde se evalúa si la norma o debiera evaluarse si la norma jurídica está cumpliendo o no los fines sociales, políticos o económicos para los que fue creada. Finalmente, Andrea Herrera
hizo dos preguntas fundamentales, ¿no? Una referida a la ideología. Yo coincido con ustedes en el derecho, como lo he dicho, y en la argumentación está presente la ideología. No nos podemos sustraer a ello. Los seres humanos, pues somos producto, repito, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra clase social, de nuestro género, de nuestra preferencia sexual, de nuestras orientaciones en materia religiosa o no, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego, la ideología es un elemento fundamental en el derecho. Y la otra cuestión que plantea Andrea, ¿a quién pertenece el derecho? El derecho pertenece a los jueces, el derecho pertenece a los legisladores, a los políticos, a los partidos, a las oligarquías, ¿no? El derecho, como dio a entender Andrea, pertenece a la sociedad, el derecho es de todos. El derecho no está en manos o no debiera estar en manos de unos sumos sacerdotes. Muchas gracias. Bueno, traté de ser conciso con los comentarios y las observaciones que ustedes realizaron. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con la lista de participantes y después, bueno, si tuviera algún otro comentario, volvemos a darle la palabra. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Lourdes Gutiérrez. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Adelante. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a la ministra Batres Guadarrama por estos espacios de participación y gracias también al maestro Netzaí por coordinarlos. Muchas felicidades al doctor por su exposición. Me parece que fue demasiado claro cómo nos hizo entender el contenido del libro y también por las reflexiones que en él nos propone. Este libro me parece muy interesante porque como juristas el ejercicio de la argumentación es primordial al tratarse de una herramienta para el desarrollo de nuestra profesión. Un tema que me parece interesante, tratándose de la argumentación jurídica, es el que se refiere a la relación que existe entre el legislador y el juez. Refiere el autor que antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y dos resoluciones significativas, que es la de Rosendo Radilla, el expediente varios 912 y de la Constitución de Tesis 293-2011, la doctrina jurídica decía que el juez ordinario interpretaba la ley para el caso concreto y llenaba las lagunas que existen en esta mediante el empleo de los principios generales del derecho y la analogía, y que además asignaban el significado a las normas en función de las características del caso. Sin embargo, dice que eso ya no es así porque el juzgador, independientemente del rango y el nivel, al igual que el resto de las autoridades, al interpretar o argumentar el ordenamiento jurídico, lo hace desde los parámetros constitucionales y convencionales y que da prevalencia a los principios y valores constitucionales sobre el contenido de la ley. En efecto, como resultado de las sentencias que antes indiqué y de la reforma constitucional, todos los jueces fueron elevados a jueces constitucionales porque fueron habilitados para realizar un examen de compatibilidad con efectos vinculantes entre actos y disposiciones normativas internas y un parámetro de control que está conformado esencialmente por los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales. Me parece interesante lo que destaca el autor en el sentido de que el poder argumentativo e interpretativo de los jueces y las autoridades es enorme en relación con la influencia del legislador en el ordenamiento. ¿Por qué? Porque es el juzgador quien al final define qué es el derecho en cada caso y no el legislador como creador de la norma. Entonces, ¿qué sucede? O sea, dice el autor, se coloca al juez por encima del legislador, siendo que es quien cuenta con legitimidad democrática de origen que proviene de los ciudadanos. Ahora, en el caso particular de los jueces constitucionales, que son aquellos funcionarios judiciales que interpretan y aplican la Constitución con carácter vinculante, esos tienen una relación difícil con el legislador porque mediante el ejercicio de su labor invalidan leyes con efectos que nos afectan a todos. De ahí que se diga que los jueces constitucionales sean legisladores negativos porque pueden derogar o, en su caso, abrogar parte de un ordenamiento sin tener legitimidad para ese actuar. A partir de lo anterior,
es que entra aquí el tema sobre la legitimidad democrática directa de los jueces constitucionales. Desde el punto de vista del autor y de parte de la doctrina, formula una crítica sobre la elección por sufragio universal de los titulares. Dice que no siempre garantiza que quien sea electo necesariamente responda a los intereses de la sociedad. Sin embargo, él sugiere que es un buen método para la elección de quienes integran las Cortes Constitucionales la elección universal y directa. Entre otras cuestiones, él dice que porque los órganos del Estado merecen contar con esa legitimación democrática. Es mi participación sobre la lectura. Muchas gracias, Lulu. Ahora damos el uso de la palabra, por favor, a Pablo Monte. Pablo, si puedes activar, por favor, tu cámara y tu micrófono. Pablo, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Bien, ¿me escuchan? Sí, gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarle, doctor Jaime. Ya habíamos en algunas ocasiones tenido la oportunidad de saludarnos de manera presencial. Agradezco este espacio a la ministra, al maestro Netzaí, y qué bien que se desarrolla este círculo de lectura. Yo voy a enfocarme un poco más a las cuestiones teóricas que plantea en este libro, por cierto, bastante didáctico, con un lenguaje muy entendible para aquellos que a lo mejor no tengamos la experiencia en el ámbito de la aplicación del derecho. Yo me siento pues bien con la lectura de este libro, y voy a comenzar partiendo de que el derecho, como lo comenta el autor, es un fenómeno muy complejo. ¿Por qué le llama complejo al derecho? Porque está compuesto de elementos diversos, está compuesto de expresión de cultura y práctica social. Entonces, la argumentación de las distintas piezas de este derecho en relación con el contexto social, económico y político constituye una clara expresión de que el derecho de nuestros días es sobre todo argumentación. Yo aquí lo que puedo entender es que nosotros podemos buscar la argumentación, la interpretación, la aplicación, pues más selecta o más excelsa, o como se quiera llamar, pero si no le damos ese enfoque social o esa aplicación a donde se requiere llevar esas decisiones, pues yo creo que de nada va a servir que apliquemos la argumentación. Entonces, antes en las universidades se enseñaba el derecho normativo, y así se extrapolaba hasta los lugares de trabajo. Tenías que saberte la norma y aplicar la norma, y ya con eso te consideraban que eras un buen impartidor de justicia. Entonces, es importante entender el derecho desde una perspectiva en acción, es decir, desde la visión interpretativa, desde una visión argumentativa, porque en los tribunales y ante las autoridades administrativas o hasta en el Congreso, los asuntos se ganan o se pierden en buena medida por la capacidad argumentativa, no solamente por el conocimiento de la norma legal, de la norma jurídica, sino del conocimiento que tenga, por ejemplo, acerca de los precedentes y las habilidades para exponer tus pretensiones, ya sean acciones o excepciones o defensa, de una manera coherente, contundente, bien construida argumentalmente. Entonces, con esto podemos decir que la argumentación es una herramienta fundamental para triunfar en la vida cotidiana. Es una herramienta para los litigantes, es una herramienta para los jueces que tienen que justificar por obligación constitucional y convencional sus decisiones.
Interpretar ya no es conocer o averiguar, cada vez más es valorar y decidir. Como les comenté al inicio, podemos tener un argumento, a lo mejor alguien está solicitando que se le condonen, no sé, una cantidad X de dinero, y se argumenta de manera pues tan bien, que no cabe duda en que se está aplicando el derecho. Sin embargo, en el contexto social, ahí nos estamos equivocando porque estamos apoyando a lo mejor a una cierta persona que va a perjudicar a una población o a un espacio determinado. Bien, entonces, interpretar consiste en considerar con prudencia las ventajas e inconvenientes de las alternativas de solución y decidirse por una. Por otro lado, la argumentación es el elemento presente en la deliberación y en el juicio interpretativo que posteriormente servirá para determinar si nuestro procedimiento y resultado fue formal, material y dialécticamente correcto. La argumentación permite entender el derecho como una técnica de solución de conflictos prácticos, como un instrumento que nos auxilia para perfeccionar el ordenamiento jurídico en cada decisión de autoridad, orientando esa actividad hacia objetivos sociales valiosos a través del respeto a principios y valores racionales y razonablemente comprometidos con los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Entonces, en nuestros tiempos, el Estado de Derecho no es ya el imperio de la ley, sino el imperio del derecho. Esto es de la Constitución, de los principios y de la labor de los intérpretes y argumentadores. A mí me llama mucho la atención este documento, porque cuando inicia uno cuando uno entra al mundo de las matemáticas, empiezas con las matemáticas básicas, que son las matemáticas discretas. Y hay un apartado grande de estas matemáticas discretas, que es la lógica proposicional. Ajá. En estos temas de lógica proposicional, se ve todo aquello que el doctor Cárdenas nos comparte en su libro sobre las tablas de verdad. Ajá. Sobre la lógica formal deductiva, la cual nos va a llegar a obtener conclusiones, como lo indica, para justificaciones internas, como son las inferencias proposicionales, el modus tollens, el modus pronems, el tollens pronems, la conjunción, la disyunción, la implicación directa, silogismo. Y también se me hace muy interesante él cómo separa, o más bien cómo comenta que, aparte de la lógica formal, un elemento importante es la lógica material o retórica. Sin embargo, si vemos la definición de la lógica material o retórica, también está hablando de premisas y de conclusiones. Pero en estas premisas hay que tener buenas razones a favor de esas premisas y de esas conclusiones. Sí, él nos dice que no le preocupa la forma de los argumentos, sino su contenido. Es decir, si las premisas y la conclusión están o no respaldadas por razones adecuadas, suficientes o plausibles. Pero, insisto, parte de premisas y de conclusión, que eso viene de la lógica formal. Entonces, considero que, bueno, entonces habría que meter ese tipo de cursos en las carreras de Derecho, porque el razonamiento es un elemento bastante importante en la argumentación. Entonces, si nosotros ya llevamos esos elementos teóricos o esas bases, pues resultaría un poco más fácil entender lo subsecuente. Y bueno, considero que esta es mi participación. Muchas gracias, doctor. Le reitero mi aprecio y gracias, Malu. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu intervención. Por favor, continuamos con Luz Raquel Sánchez.
Buenas tardes a todas y todos. Primero quiero agradecer a la ministra Lenia Batres Guadarrama y al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, coordinador de ponencia, por la implementación de estas dinámicas como lo es el presente círculo de lectura que nos permite participar y dar nuestros puntos de vista respecto a diversos temas. De igual manera, agradecer al doctor Jaime Cárdenas por su tiempo y excelente exposición. Sobre el texto me gustaría compartir que considero que este libro es una herramienta necesaria y muy útil que todo jurista debería leer, ya que desde la breve introducción que nos da de los autores como Robert Alexi, Habermas, Tullman, nos damos cuenta de la importancia que tiene el lenguaje en la argumentación jurídica. Pues como bien sabemos, en el derecho los análisis y los procesos de estudio que realizamos sirven para resolver casos en particular, mismos que tienen consecuencias jurídicas y que pueden servir de precedentes. Por ello, creo que es importante que identifiquemos las características y fines de cada uno de los elementos de todo argumento. En la lectura se menciona que hay algunos autores que señalan que los abogados somos prisioneros del lenguaje, y coincido con esta parte, pues en ocasiones usamos palabras que conocemos comúnmente como rebuscadas, al ser excesivamente complicadas y oscuras, y generalizo porque esto sucede en los textos legales, judiciales, administrativos, notariales y otros concernientes a la aplicación y la práctica del derecho. Es decir, no somos concisos ni precisos. Hablando de este tema, me gustaría compartir que justo en la ponencia en la que nos encontramos, el lenguaje de la argumentación jurídica se caracteriza por ser claro, sencillo y breve, con una estructura adecuada que facilita a las personas su seguimiento y sobre todo su entendimiento. Y como lo menciona el doctor Cárdenas, cuando el ordenamiento no prevé prioridad de métodos, la persona juzgadora debe resolver apoyándose de aquellos que consideren más apropiados para resolver el asunto en concreto y manifestar o justificar por qué son los más oportunos, adecuados y correctos, como lo es en la materia constitucional, en la que estamos obligados a maximizar los derechos fundamentales. En este caso, debemos identificar el método de interpretación que permita garantizar y extender el alcance protector de estos derechos, de tal manera que se favorezca en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Y finalmente tenemos la participación de Noé Aceves. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, buenas tardes. Bueno, ya para no abusar del tiempo del doctor, muchas gracias por su participación, que la verdad pues sí pues fue muy enriquecedora. Bueno, yo nada más quisiera tocar un tema que me parece muy importante, que es todo lo que él habla de estos casos difíciles, ¿no? Incluso trágicos, y de cómo esta cuestión del tiempo, a la cultura, a la ideología, todo el contexto cultural, social y político, pues termina afectando decisiones jurídicas, ¿no? Y bueno, ahorita tenemos temas muy candentes, por ejemplo, este tema de Trump que está llegando a la presidencia en Estados Unidos. Y él trae todo un discurso contra migrantes, por ejemplo, ¿no? Y pues ciertamente racista también hasta cierto punto, o muy altas. Entonces yo quisiera preguntarle él cómo piensa el doctor Cárdenas, que va a afectar, por ejemplo, los juicios que hay en Estados Unidos contra mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que de por sí sabemos que allá hay toda una tendencia que se juzga más duramente a ciertos grupos étnicos, que hay una desproporción entre el número de presos que hay, por ejemplo, afrodescendientes o de origen latino, mexicano. Entonces, ¿cómo va a afectar todos estos discursos que van a la alza? Por ejemplo, mexicanos que están allá y que ya o ya están por recibir una sentencia, o que llegan a cometer alguna falta, o que incluso muchas veces no la cometen, ¿no? Sabemos que hay inocentes que llegan a estar en ese sistema de justicia, y que por estas cuestiones de racismo, por todos estos intereses que hay, ideológicos, políticos, etcétera, pues terminan incluso con sentencias pues muy duras, ¿no? Hasta pena de muerte, y que muchas veces después se descubre que eran inocentes. Entonces, ¿qué tanto va a afectar? No, me gustaría oír su opinión. Muchas gracias.
Doctor, está... Sí, muchas gracias, María de la Luz. Voy a tratar de ser muy breve por el tiempo transcurrido. Em, Lourdes Gutiérrez se preocupa por el tema de la relación entre el legislador y el juez. El tipo de estado en el que estamos viviendo, no me refiero solamente a México, o la cultura jurídica dominante, lo que le llamamos el Estado constitucional, sí, efectivamente le da un gran poder al juez, a veces por encima del legislador. Y yo creo que debe haber un mayor equilibrio entre el poder del juez y el poder del legislador. Y principalmente el poder de la sociedad, ¿no? Que debe ser reivindicado en el ámbito del derecho. Sí, a partir de 2011 hubo un nuevo paradigma, no solamente en derechos humanos, sino también en materia argumentativa. Los jueces, los tribunales comenzaron a adquirir más poderes interpretativos y ahora lo que se busca es reflexionar sobre esos poderes interpretativos y argumentativos, pues para equilibrarlos en relación con el poder o las competencias del legislador y del propio poder ejecutivo. Quiero decirle a Lourdes y a los demás compañeros y compañeras que me han escuchado en la mañana que, bueno, mi pensamiento, como el de cualquier persona, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Eh, Seguramente cuando escribí aquello que leyó Lourdes, yo dije que el libro ese de argumentación como derecho es de 2005. Aún no proponía en aquella época la elección por voto de los jueces, pero ya para 2012, por ejemplo, siendo diputado, yo fui diputado federal, propuse una iniciativa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que los ministros fuesen electos. Es decir, hay una transformación o un cambio en algunas de mis posturas jurídicas, de mis posiciones. Muy interesante, agradezco mucho a Pablo Montes la acuciosidad con la que leyó mi texto. Muchas gracias, Pablo. También a Luz Raquel Sánchez y a Noé Aceves. Respecto a lo que dijo hace un momento Noé, pues debo decir que sí, que todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, la nueva política migratoria, por ejemplo, de Trump, va a tener un impacto en los tribunales de ese país. Todos sabemos o sabemos que los jueces en Estados Unidos están más politizados que en México. Se dice que más o menos a nivel de jueces inferiores e intermedios y de tribunales hay un 60% de jueces y magistrados pro Partido Demócrata y un 40% de jueces y magistrados inferiores e intermedios republicanos. Pero en la Suprema Corte de los Estados Unidos, la composición de los jueces de la Corte Suprema es mayoritariamente republicana. Entonces, cuando lleguen los asuntos a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la conozcan de los asuntos migratorios, esos jueces supremos, pues seguramente serán muy cercanos o compatibles con la ideología, con las posturas del gobierno de Trump en detrimento de los derechos de los migrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y de otras partes del mundo. Muchas gracias nuevamente por su invitación. Ha sido un placer haberlos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted, doctor. Agradecemos también a la ministra Lenia Vázquez Guadarrama y al maestro Nezaí Sandoval y a todos los participantes de este círculo y los invitamos a seguir participando en estos ejercicios. Buenas tardes. Muchas gracias.